Muy buenas, gente de YouTube, aquí les habla Natalia, en mi canal Tutoriales Natalia. Bien, yo realmente acá quiero decir a ustedes que hoy vamos a tratar con los discos GPT, porque ya en un antiguo video hablé sobre los discos de tipo MBR y expliqué cómo es que se hacía para poder hacer particiones de un disco MBR. Y ahora vamos a hablar de los tipos del tipo GPT. Muy bien. Primero que nada, esto es Windows 8. Estoy en una máquina virtual, ya que no voy a estar jugando con mi disco duro, que es de tipo MBR, y mi sistema anfitrión es BIOS, no es un sistema Wi-Fi, porque es una máquina del 2010. Así que bueno, teniendo esto en cuenta, quiero decirte que el procedimiento, aunque se trate de una máquina virtual, va a ser igual. Bien, como esto es Windows 8, la carpetita que está acá me va a mostrar los discos. Y tengo esto. Esto que tengo acá es el VirtualBox Get Addition, que me permite que el escritorio se extienda completamente. Me refiero a la pantalla en la máquina virtual. Se adapte, sea adaptativa. Muy bien. Tengo esto. Tengo el disco C y se supone que tengo otro disco vacío, que es el equivalente a que tú tuvieras dos discos instalados en el gabinete de tu computadora y pues el otro no se ve. ¿Por qué no se ve el otro? Pues bien, en Windows 8, sobre este icono que ves acá, si yo le doy clic derecho, puedo ir a el administrador de discos de una vez, sin tener que ir al panel de control y sin ir por el camino más largo. Ya con eso llego acá. Pero si tú no estás en Windows 8, tendrías que irte al panel de control. En el panel de control tendrías que irte obviamente al panel de control. Después tendrías que irte a herramientas administrativas. Luego tendrías que irte a administración de equipos. Y finalmente, pues, administración de discos. Ya vas a ver. Acá tendría que irme aquí y aparecería esto. ¿Ok? En la parte de administración de discos, sí se ve el disco que por la carpetita de acá no se veía. Y miren cuántas ventanas tuve que abrir por el método más largo. Bastantes. Por eso es que yendo acá, clic derecho, administración de discos, con un solo paso ya estaría acá. ¿Ok? Y evito todo eso. Muy bien. Tenemos estos dos discos, porque este es el CD del que ya hablé, de ese que te permite hacer la pantalla adaptativa. ¿Ok? Tenemos este, que es de 80, es un disco que una parte está reservada para el sistema y el resto, de los 80, es donde está el sistema operativo de Windows 8. Este Windows 8 que estás viendo acá. El sistema siempre agarra algo. Muy bien. Y miren, en esta parte de acá, no acá ni acá, acá, donde dice disco 0, si yo le doy clic derecho y le doy a propiedades y en volúmenes, yo voy a poder ver que este disco tiene un registro de arranque maestro MBR. Es un disco de tipo MBR, usa la tabla de partición MBR que le sirve pues para el arranque del sistema. De eso vamos a hablarlo después. Este otro, propiedades, volúmenes, también es de tipo MBR. Si yo lo quiero convertir en GPT, sin necesidad de irme pues a la consola, acá, no acá, sino en la parte de acá, clic derecho, le doy convertir a disco GPT. Y no tengo entonces el drama de tener que meterme en la consola. Si yo le doy de nuevo aquí, propiedades, verán que ahora el disco tiene una partición GPT y no me tuve que meter con aquello de, por aquí, clic derecho, ejecutar,
y no tuve que irme a la consola y escribir esos comandos. Simplemente con lo que hicimos recién, convertimos el disco en GPT, pero estaba vacío, claro está. Si hubiese tenido información, tendrías que utilizar unos programas para hacerlo, para no perder esa información. Pero como estaba vacío, te estoy explicando una forma de convertir el disco a GPT sin tener que utilizar comandos. Muy bien, tenemos esto. Esto que está acá no está asignado. Quiero mostrarte en ejecutar, aceptar. Acá, si yo pongo DiskPart, se me va a abrir otra ventana, que es esta. Voy a listar los discos y aparecen dos. El disco 0, que es el que tiene este sistema operativo, el Windows 8, que por cierto no es GPT, sino tendría que tener un asterisco, y el segundo, que es el 1, que es de 40, la mitad del primero, y pues sí es GPT. ¿Ok? Si yo quisiera ver, por ejemplo, yo voy a seleccionar el disco 0, pero así 0, no una O, 0. Está seleccionado el disco ahora. Entonces yo pongo list partition, partition sería, pero para que vean cómo se escribe. Verán que el disco 0 tiene, como dice ahí, uno que es reservado para el sistema, que es 345 megabytes, y el otro de 79, te está mostrando ahí las particiones. El otro, si yo pongo select disk 1, está seleccionado ahora el 1, y pongo esto de listar las particiones, me verá que tiene una sola partición, que es la reservada para el sistema. Ya cuando vos creaste, lo convertiste en GPT, ya automáticamente te reserva 128 para el sistema. ¿Ok? Entonces, sabemos bien que para instalar un Windows se requieren de varias particiones. La que está reservada para el sistema, la del sistema mismo, la de Windows, y una que es para la recuperación de esos datos, ¿no? Te lo voy a mostrar acá, ya va. Bien, vamos a hablar del diseño de las particiones en Wi-Fi. ¿Y por qué digo en Wi-Fi? Porque estamos hablando de un disco con tabla de partición GPT que solamente puede arrancar bajo un sistema Wi-Fi. Si fuese un disco con tabla de partición MBR, pues tendrías que iniciar el sistema en modo BIOS o Legacy, ¿ok? Entonces, el diseño de las particiones en Wi-Fi, para instalar un sistema operativo, serían 4 particiones. Ya sabemos que vos podés crear 128 particiones, eso es para hacer backup y ese tipo de cosas, pero las que se necesitan para instalar un sistema operativo son 4. Está la partición del sistema, que esa partición del sistema necesita un sistema de ficheros FAT32 y pues de un tamaño pues como más o menos de 100 megabytes. Después está otra, que es la partición reservada de Microsoft, MSR. Esa partición pues no tiene volumen, de manera que tampoco va a tener pues una letra, no la vas a ver, va a ser una partición invisible. Y en el caso de Windows 8 va a tener un tamaño de 128, mientras que para Windows 10 16 megabytes. Para Windows 8, que es el que estoy por instalar, es 128. El de Windows, el que va a ser pues con un sistema de ficheros NTFS, va a tener la mayor cantidad del espacio posible para almacenar Windows. Y después vamos a tener pues otra partición que son las herramientas de recuperación, que le dicen Recovery. Y bueno, ese va a tener un espacio mínimo de 300 megabytes.
y pues también va a tener un archivo NTFS si no me equivoco, y ya vamos a ver esto a continuación. Esas particiones de las que te estuve hablando recién, tú las pudieras hacer acá si tú crearas un nuevo volumen y comenzaras a particionar el disco, pero Windows te puede solucionar mucho la vida con eso. Yo lo dejaría sin asignar y dejaría que Windows, en el momento del proceso de instalación, lo haga solo. Y te voy a mostrar cómo. Y después sí te voy a mostrar cómo hacerlo manualmente. Pero primero te lo voy a hacer de la manera más sencilla, para que tú no tengas que estar haciendo estas particiones. Vamos a dejar este disco no asignado, ¿ok? Bien. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a cerrar la computadora. Bueno, acá tengo una máquina virtual que no es esta otra, que esta otra tenía el disco MBR. Acá tengo el disco que teníamos recién, que cambiamos a GPT para esta otra máquina. Así podemos instalarle a esa máquina el Windows desde ese disco GPT. Antes tengo que configurar unas cositas, porque igual como se hace en una computadora, primero esto no lo quiero, para que utilice el CD de instalación de Windows, este disque debería bajar. Ok, así. Pero como el disco es GPT, la máquina no puede entrar en modo BIOS, sino que tendría que entrar en modo Wi-Fi, o sea, sistema Wi-Fi. Así que la máquina virtual se tiene que convertir en Wi-Fi. Así como una computadora convencional, que existe el modo BIOS, que también le dicen Legacy, para poder pues ejecutar Windows con un disco MBR, pero en este caso, como es GPT, tiene que iniciar con un sistema pues Wi-Fi, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, acá en almacenamiento, voy a cargar acá el disco de Windows 8, la ISO de Windows 8, para instalar Windows 8 en este disco GPT, ¿ok? Y bueno, creo que con esto yo no tendría que tener ningún problema, así que vamos a ver. Aceptar. Vamos a iniciar. ¿Ok? Si yo no le doy si yo no le doy a cualquier letra, para que él agarre el CD en la máquina virtual, va a aparecer este error. Entonces, lo que hay que hacer es apagarla del todo, y entonces para que agarre Windows, tengo que rápidamente apretar cualquier tecla para que cargue el CD de Windows, si no me lanza ese error en la máquina virtual. ¿Ven? O sea que cuando te pida que le des a cualquier tecla para que agarre el CD, tú tienes que hacerlo porque si no te salta el error que vimos recién. Bien, vamos a darle al siguiente, instalar, y entonces me va a pedir una clave del producto. Bien, yo le puse la licencia pues, y entonces siguiente, le doy acá, porque no es una actualización, y entonces me aparece esto y esto. Y en este momento yo lo que haría es lo siguiente, ¿no? Eliminaría esto, y acá, así como está, le daría a siguiente. Acá vemos que se está instalando Windows, como se instalaría en cualquier computadora. Bueno, como yo me aburro fácilmente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a darle a Shift F10 y mientras tanto vamos a jugar con esto. Miren lo siguiente. Vamos a esperar.
Tenemos eso y ahora select disk 0. Miren las particiones que creó pues el instalador de Windows. Creó pues la partición de recuperación, que están dentro de los límites que permitía Windows, que son 300 megabytes. Lo del sistema son 100 megabytes. El que está reservado para el sistema son 128 y el principal, donde va a ir Windows, es en los 39 GB que quedaron. ¿Ok? De manera que yo no tuve que crear las particiones, sino que el mismo instalador de Windows lo hizo por mí. ¿Qué les parece? Vamos a esperar entonces a que el proceso termine. Muy bien, está configurando la PC. Yo ya dije antes que si tú necesitabas cambiar de MBR a GPT a un disco que ya tuviera información, eso tendrías que hacerlo con un programa. Bien, acá está. No se ve completo aquí porque todavía no le pusimos esa extensión que permite adaptar la pantalla. ¿Ok? Pero, bien, acá estamos. Como verán, es una máquina diferente a la anterior. Sigue siendo Windows 8, pero ahora está en el disco que habíamos preparado GPT. Así que vamos a esperar a que responda. Acá está, ahora es un disco C. Y si yo hago así, tiene lo que tiene que tener. Bien. Nos vamos a administración de discos. Y acá tenemos esto. Claro, lo puso en el orden que le pareció, pero tendría que estar más bien acá. Pero no importa, funciona bien. Y tenemos la partición EFI. Tenemos esta, y la que es la reservada, pues no se ve, pero sí está. Acá en propiedades, vemos que es un disco GPT. Bien. Ahora quiero mostrarte lo siguiente, ya que pudimos instalar Windows y todo, vamos a mostrarte esto, ¿no? Esto es lo que contiene Windows, que tiene el archivo NTFS. El reservado por Microsoft no está porque es invisible, ya que no tiene volumen. Y está pues el del sistema, este es el del sistema, y el de recuperación. No tienen el mismo orden de lo que vimos anteriormente, pero bueno, esto lo hizo el mismo instalador, así que debe estar correcto. En otro video aparte yo lo voy a hacer manualmente. Aquí lo hice de la manera más simple, en el que no tenés que utilizar comandos para esto. Pero sí voy a usar comandos ahorita simplemente para mostrarte a ti, no es que tú lo tengas que hacer, ¿de acuerdo? Así que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá yo voy a darle a ejecutar, escribo smd, y entonces tenemos esto. Si yo pongo dixpart, ya va, aparece esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a listar los discos, que sabemos que es uno solo. ¿Ok? Y lo voy a seleccionar. Ya está seleccionado. ¿Ok? Entonces, si yo listo las particiones, como hicimos antes, tenemos esto. Ahora, si yo selecciono una de las particiones, la primera, que sería la de recuperación del sistema, la de 300 megabytes, ya la tengo seleccionada. Si yo pido que me dé los detalles de esa partición, ¿qué vamos a ver?
que tiene un archivo, un sistema de archivo NTFS, el de recuperación, ¿ok? Y el tamaño de 300 megabytes. Si yo acá selecciono la partición número 2, que es la del sistema, y después quiero saber los detalles, como dijimos, un sistema FAT32 con un tamaño de 100 megabytes. La tercera, vamos a ver si, para que vean cuál es la tercera es la reservada del sistema, la MSR de 128. Verán que no tiene un volumen asociado, por tanto no va a tener tampoco ni siquiera un tipo de letra ni nada. Y faltaría la otra, la de Windows. Tiene una letra C y un sistema NTFS y tiene todo el tamaño del disco esperando para, este va a ser el de arranque, y bueno, ahí tiene casi los 40 GB, ¿ok? Acá nosotros, como lo hizo el sistema, no le asignamos letras a las demás particiones, pero sí se le pueden asignar si uno quisiera. ¿Ok? En este caso, como lo hizo pues el archivo de instalación de Windows, solamente le puso una letra a la unidad C, la que es la de Windows, y además no le asignó una letra. Pero esa letra sí se le puede asignar. Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Y en otra ocasión vamos a hacer esas particiones manualmente. Hasta luego. Si te gustó, dame un like, suscríbete y comparte el video. Eso me ayudaría muchísimo.